Hace casi 30 años que emanó de las entrañas de Palenque una mujer importantísima en el mundo maya. Un mundo maya que alcanzaría su esplendor en un periodo clásico en Mesoamérica que va del año 200 al 950 de nuestra era. No se sabía quién era esta mujer y sin embargo reina sí, porque se trataba de una majestuosa tumba, roja por estar cubierto su esqueleto, toda la tumba, con cinabrio. Sin duda, ahora sabemos que forjó, junto con todo el linaje de Pacal, los momentos más esplendorosos de esa mítica Lacamja, de esa ciudad entre aguas, a la que emanó a la vida el verano de 1994. Y como si se tratara de una novela de detectives y tras grandes investigaciones de los huesos en esta nueva técnica forense, se descubrió la verdadera identidad de esta mujer de Palenque. Ixtzacbuc Ahau llega de otra ciudad a los 13 años para casarse con el gran Pacal. Reinarán Palenque y serán los ancestros de todo un linaje, hijos y nietos que llevarán a la grandeza de Palenque. Ella nace alrededor del 613 y morirá a finales de ese siglo. La importancia y trascendencia de esta mujer, de esta señora de las generaciones, queda fehaciente en ese magnífico entierro donde está ataviada de malaquita, de jade, de todas las joyas que incluso se encuentran también en otro de los hallazgos importantísimos de este siglo XX de la arqueología de Palenque, cuando es encontrado en la década de los 50 Pacal. En vida, Pacal murió 11 años después que la Reina Roja. Ya estamos de regreso aquí para seguir hablando de este personaje y tengo una verdadera invitada de honor. Muchísimas gracias, escritora, periodista, Adriana Malvido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí, me encanta este programa, entonces pues encantada. Descubrir mujeres y vamos a descubrir a un personaje fantástico que es la Reina Roja. Me gusta plantearla como que sus huesos la retraen, la reviven a este personaje en la historia. Son sus huesos los que nos van a hablar y en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en nuestro país había sido encontrado Pacal en la década de los 50, pero ¿quién iba a decir, Adriana, que en 1994 iba a emanar entre cinabrio y toneladas de historia esta Reina Roja? Sí, es un personaje fascinante porque además, Isabel, a partir de ella se abre todo un mundo de investigación a las mujeres de la dinastía maya en Palenque, en la época de su mayor esplendor. Y ese es por el lado histórico. En el lado personal, como reportera en ese entonces de la jornada, haber presenciado cuando abrieron el sarcófago, pues eso no sucede más que una vez en la vida, ¿no? Claro. Ni en sueños. Claro. Entonces, pues ya son personajes que te acompañan siempre, ¿no? Me imagino, porque 1300 años estuvo ella dormida en esa oscuridad sepulcral a un lado de Pacal y es descubierta también por otra mujer. Fanny López Jiménez era una muy joven arqueóloga de 27 años nada más, que estaba también con esta pasión y esta emoción y no daba crédito que de verdad hubiera encontrado esa pequeña cámara. Y luego vas tú, otra mujer también, otra mujer joven, a encontrarse con la Reina Roja. Y no se sabía, ¿no?, si iba a ser mujer, si iba a ser hombre. Es apasionante cómo lo cuentas, cómo lo narras. ¿Qué sentías en ese momento? Pues yo sentía que era un momento muy importante. Yo estaba consciente porque no había prensa. Carlos Salinas de Gortari, que era el presidente en ese momento, no quería prensa. Si encontraban algo, él quería dar la noticia. Claro. Entonces me colé, me dieron permiso en el INAH porque di muchísima lata cuando me enteré que había algo ahí. Entonces, afortunadamente pude estar en el momento, pero también un poco antes. Entonces me di cuenta de cómo viven los arqueólogos, cómo trabajan desde la madrugada, y me pareció algo muy apasionante. Claro. Entonces dije,
lo que encuentren está bien, pero además todo este entorno y en la selva. Entonces y anoche que estuvimos 16 horas metidos adentro del templo 13, sí, a 40 grados de temperatura, de verdad no nos movimos de ahí, ¿no? Ir paso a paso, cómo levantaban la lápida, cómo se abría el sarcófago y cómo parecía un personaje intocado. Claro. No había sido saqueado, estaba llena de concha, jade, hueso, obsidiana. Entonces imagínate, pasábamos del silencio a la emoción, claro, y yo estaba consciente, estás trabajando, ¿no? No pierdas un segundo de detalle. Claro. Y pues empecé con esa noticia, digamos, la noticia era el gran hallazgo, era un personaje que sabían que tenía que ser de la realeza maya, claro, por la ubicación de su templo en la plaza central de Palenque, claro, y junto al templo de las inscripciones del Gran Pacal. Claro, porque bueno, ya habíamos comentado que se encuentra Pacal en el 52, 53. En el 52. 52, un arqueólogo también increíble, y como es recuperado por Ruz Lulier. Y claro, era un personaje que empezó a especularse. Primero, quién era, hombre, mujer, y finalmente será la Reina Roja. Reina porque solamente un personaje de la nobleza pudo haber sido enterrada con tal magnificencia, y bueno, roja por ese cinabrio, ¿no? Porque los mayas tenían esa costumbre de cubrir con cinabrio a ciertos personajes en estas tumbas. Y en este caso era importantísimo saber qué mujer se trataba en ese enterramiento, y empezaron las especulaciones como si fuera una historia de detectives, ¿no? Por eso te digo que la historia es trepidante. Y cuando estaba escribiendo justamente sobre ella, ir paso a paso, porque en ese momento, hace 30 años, bueno, casi 30 años, no se sabía de quién se trataba. Y tuvo que avanzar la ciencia forense, incluso, para determinar si compartía o no compartía ADN con Pacal, de quién se trataba, que si era su mamá, que si se trataba de la abuela, o en este caso ya sabemos que se trata de su esposa. Y entonces es hablar justamente de una civilización, y además podemos decir justamente con esas inscripciones, porque estaban las inscripciones, pero ya cuando se hace el comparativo, muere en noviembre del 672 de nuestra era. Se trata de la esposa de Pacal. Y el nombre es Itzbuk-Hau, la reina de las generaciones. Mira, claro que es apasionante, y claro que como periodista, pues sin pasión y sin curiosidad no existe este oficio, claro, ¿no? Imagínate, entonces cuando yo llegué y escribí, me apasioné tanto que me mandaron decir de la dirección que ya le parara a los mayas, porque entonces me comprometía cada año conmigo misma y con el personaje, sí, que cada año iba a actualizar la información. Lo hiciste, claro. Lo hice, y cuando a los 10 años, se cumplieron 10 años, saqué el libro. Entonces, y desde entonces pues ha seguido la investigación. Pero tienes toda la razón. En el momento en que sacan los huesos de la Reina Roja, no podían extraer el ADN por la cantidad de cinabrio. El cinabrio se lo había devorado. Sí. Entonces, todo tenía su misterio, era como un thriller, ¿no? Sí. Hasta que mandaron una muestra a Canadá. Fíjate, con el mismo arqueólogo, un médico, un doctor, que analizó los restos del Titanic. Increíble, claro. Y de los neandertales, él fue el que dio con un poco de ADN que le dijo, sí, no son parientes. Y tienes toda la razón, es emocionantísimo, y ya justo lo señala Eduardo Matos Moctezuma cuando pone estos dos hallazgos, estos dos sarcófagos al mismo nivel de cuando se descubre la tumba de Tutankamón o la piedra de la Roseta para el mundo egipcio. Es de una importancia y de una trascendencia enorme, porque lo que vamos a ver es cómo vivían esos hombres y esas mujeres hace 1300 años, cómo era Palenque, y vamos a empezar a descifrar de qué edad murió, cómo era su vida, en fin, nos abría una posibilidad de cosas impresionantes. Sí, porque es el personaje que finalmente se opta por Sac-Buajau, la señora de la sucesión, esposa de Pacal, pero también es toda la sociedad palencana del momento. Claro. Y a partir de este hallazgo, creo que empieza a contarse la historia. Yo en el libro pongo, se cambia el color de la tinta con el que se escribe la historia, porque a nivel, digamos, social, se sale la historia del cubículo, ¿no? Sí, y claro, empieza a socializarse esta historia, claro, y empieza a contar qué hacían las mujeres, cómo vivían las esposas o las gobernantas, como el caso de la Reina Roja, que lo fue
junto con Pacal, Sí. pues eran las encargadas de los libros sagrados, también de la cestería, hacían un trabajo textil importantísimo, Claro. y tenían ellas un papel importantísimo político. Sí. Ellas les daban los instrumentos de poder a los hombres, Sí, y total. está ahí en los tableros, ¿no? Claro, y otra cosa que también descubrimos y es la terrible estratificación social que también vivía el mundo maya, porque un personaje como ella se fue al otro mundo acompañado de 2 sacrificados, una mujer de 40 años y un jovencito de 12, 13 años de edad. Sí. Y ahí quiero hacer una pequeña pausa para continuar con esto, porque descubriremos justamente cómo estaba estratificado, porque no todas las mujeres vivían hasta la edad que vivió esta señora de las generaciones. Acompáñenos a ver una pequeña pausa y a ver una cápsula sobre la Reina Roja. Por las condiciones en que fue realizado y por la magnificencia de su contenido, el hallazgo de la tumba del Templo de las Inscripciones, al que se ha venido a unir el de la tumba de la Reina Roja, se ha convertido en un símbolo de la arqueología mexicana. Asimismo, Palenque destaca por la gran cantidad de investigadores que, desde las primeras expediciones a finales del siglo XVIII hasta la actualidad, han acudido a ella con el ánimo de desentrañar su historia. Cuando el arqueólogo proyectó la luz de una lámpara eléctrica a través del agujero recién abierto por la barreta de Guadalupe Pech, sus gritos de admiración y alegría resonaron extrañamente por el hueco de la estrecha escalera, descubierta en el interior del Templo de las Inscripciones el 15 de junio de 1952. Desde 1949 se habían iniciado trabajos de investigación y conservación en diversos edificios de Palenque, y el doctor Alberto Ruz Lullier había tomado personalmente la exploración del Templo de las Inscripciones. Durante las 3 siguientes temporadas, el doctor Ruz se dedicó a retirar ese relleno y a librar los 67 peldaños y un descanso intermedio que desembocaban a nivel del piso de la tumba. Despejado el corredor, frente al acceso principal de la cámara, se encontró un cajón hecho de toscas piedras, con los restos de 6 personas cubiertas con pintura roja, lo que indicaba que eran los acompañantes del personaje principal en su viaje al inframundo. El acceso principal estaba tapiado por una losa triangular de piedra caliza. Al removerla, la entrada quedó libre. Estamos de regreso en esta segunda temporada de Vindictas Históricas, hablando con Adriana Malvido, la Reina Roja. Y nos quedamos en esta, porque la historia de la Reina Roja se cuenta de atrás hacia adelante, ¿no? Sus huesos hablan por ella, el ADN o los residuos de lo que comía, que estaba enferma de osteoporosis, que llegó a una edad de unos 50 años aproximadamente. 56. Imagínate, 56 años, y tú te pones a pensar cómo es que encontraron proteína, digamos, en sus dientes, porque fue toda una cuestión forense. La historia de la Reina Roja fue a la par de cómo se ha ido dando esta actualización en todos estos temas científicos. Pero, Adriana, pensar en que una mujer en la selva, una mujer con esos grados de humedad, con esos grados de enfermedad, de epidemias, que haya logrado vivir hasta los 50 años en adelante, es porque estaba en un lugar que privilegiado. Privilegiado, absolutamente, la señora de las generaciones. Claro, sí. Pues claro, ellos analizan, es fascinante, ¿no? Del sarro de sus molares, lo que ella comía, sí. Y es muy revelador. Claro. También de las ofrendas, si había una concha, tienen una concha que venía de Veracruz, sí. Entonces sabían que hay un comercio con Veracruz. Claro. La estratificación social, por supuesto, que existía, y me recuerdo muy bien cuando hice la crónica del hallazgo, que había alguna crítica, alguien dijo, ¿por qué si es una reina y le dan tanta importancia a una tumba de una reina cuando había toda una sociedad alrededor? Sí. Y el gran arqueólogo Carlos Navarrete dijo, cuidado, en las tumbas de los monarcas hay muchísima información, sí, y no podemos no dejar de verla y no dejar de leerla, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto
que en esa época pues se vivían 40 años, 30 años, y ella vive 56. Pero tiene 3 hijos importantísimos. Cambalam es de los monarcas junto con Pakal más importantes de Palenque, ¿no? Claro. Y claro, la muerte de los sacrificados, si lo ves con la conciencia actual, es de una crueldad infinita. Sí. En esa época, igual que el juego de pelota, sí. en esa época se supone que era una muerte sagrada. Eran Claro. muy religiosos. Sí. Iban a acompañar al personaje en su recorrido por los 9 estratos del inframundo, ¿no? Así Para es. ver a dónde iba a llegar. Por supuesto, y además podemos hablar de esos sacrificios, de ese ritual que no llegó a la cantidad incluso que llegó aquí en el altiplano con los mexicas. Era solamente en momentos sumamente importantes, y en este caso fue la muerte de una gobernante tan importante. Y bueno, mientras más sanguinario para nosotros, mientras más emanara la sangre, con ese humo y ese ritual, más era purificado el momento de la transición al Xibalba. Claro, pero además la sangre era para ellos el Sí. alimento del universo. Así O sea, es. el universo para seguir funcionando necesitaba de la sangre, ¿no? Totalmente. Y ellos estaban como en su cosmogonía, Sí. hermanados con los dioses, ¿no? La madre de Pakal, Sakuk, y Yohul Ignal, que es la bisabuela, Sí. manipulan las fechas para que cuadren la fecha de su nacimiento con la de una diosa. Totalmente. Entonces se consideran como sagrados, ¿no? Claro, y estamos hablando justamente de un palenque, porque vamos a hablar de cómo es que vivían el mundo maya. Tendemos a decir que el mundo maya desaparece. No, no desaparece, están ahí, fueron evolucionando, y esta selva tremenda, así como de pronto una ciudad como Palenque fue posible, también llegó un momento en que no se podía sostener más, porque quienes vivían en este centro ceremonial necesitaban comida, necesitaban que alrededor cientos de miles de mayas tuvieran la consigna de que sus vidas tenían que ser utilizadas. Es un concepto que ahora no entendemos, pero sus vidas eran utilizadas para que esa ciudad-estado prevaleciera. En condiciones total y absolutamente adversas, porque no se puede tener una vida en esa selva exuberante. Y sin embargo, Palenque llegó a un esplendor increíble. La señora de las generaciones, nuestra Reina Roja, dio un heredero justo para continuar con esta ciudad de Palenque. Sí, y además hay un factor importante. Cuando dices no desaparecieron, pues claro que no, ahí están vivos. Así es, ahí están claro. vivos en todo el sureste mexicano, ¿no? Total. Tuvo 3 hijos, acuérdate, y uno de ellos cae prisionero de Toniná. Sí. Entonces el factor de que no eran tan pacíficos como se pensó durante muchísimo tiempo es muy importante. Claro. Y estos arreglos dinásticos y de linaje, porque la Reina Roja, si te recuerdas, no es de Palenque. No, claro que no. Ella es de Octecú, Sí. un lugar cerca entre Chiapas y Tabasco, en las llanuras de Tabasco, y era hija del señor de las piedras preciosas, porque ahora se sabe que ahí en ese lugar se producían jade, malaquita, que Sí. es de lo que es la máscara de la reina, sí. y había todo un intercambio entre señoríos, digamos. Sí, porque eran ciudades-estado, eran ciudades poderosas y que hacían estas estrategias y estas alianzas. No podemos dejar de pensar que el lugar de la mujer en la historia de la humanidad ha sido justamente para estas alianzas, en estas guerras intestinas, porque las había. Obviamente el mundo maya no fue la excepción, y a ella le tocará llegar a ese Palenque y con su vida, con su persona, recrear un poco más de esta ciudad. Pero se me está yendo el tiempo. Hay mucho que todavía quiero hablar contigo sobre Palenque, sobre la Reina Roja. Así que, por favor, acompáñenos. Estamos de regreso en breve. Palenque, el más enigmáticamente conmovedor de todos los sitios mayas, ha guardado sus secretos de más de 1200 años. El lugar está impregnado de una calidad que se transmite y nos atrae irresistiblemente. Su arquitectura nos canta con una especie de riqueza y una elegancia clásica mozartianas. Originalidad y armonía irradian de la tierna piedra caliza de Palenque. Los que se entregan cabalmente a la experiencia de Palenque sienten la presencia de sus constructores a través de los siglos. Gillette Griffin escribió esta emotiva descripción.
Enclavada en las estribaciones inferiores de la Sierra de Chiapas y rodeada de selva tropical alta, la ciudad de Palenque ocupa una posición dominante orientada al norte hacia la gran llanura del Usumacinta. En algún momento del siglo VII, sus arquitectos habían aprendido a abrir grandes recintos bien ventilados, con bóvedas de construcción ligera y techos abuhardillados, dando a las estructuras de la ciudad un carácter espacioso que falta en los palacios y en los templos construidos pesadamente en otros sitios mayas. Y bajo la égida de sus dos más grandes reyes, los artistas de Palenque en relieves esculpidos y en estucos moldeados escalaron cumbres de elegancia rara vez alcanzadas en cualquier otra parte de la tierra de los mayas. Y estamos de regreso en esta trepidante historia que cada vez tiene más elementos. Para comprender esas inscripciones de los mayas y para comprender lo que fue la vida de una mujer, de una reina en esta corte, porque existía una corte en Palenque, estos grandes edificios, tanto el Templo de las Inscripciones como el Templo número 13, tenían en la parte superior habitaciones, había una sociedad, había una vida cortesana. Pero quiero hacer un brevísimo paréntesis que parece de verdad sacado de una novela de detectives. ¿Qué tiene que ver un soldado alemán en Berlín cuando están tomando, no, es un soldado ruso, perdóname, es un soldado ruso que toman ya Berlín y se están dando cuenta que había una cantidad de libros que se están quemando y él recupera unos libros que algún viajero había hecho sobre las inscripciones mayas? Estoy hablando de Yuri Norodzov. Exacto. Y será el que va a desencriptar estas inscripciones. Es muy interesante porque Yuri Norodzov, sin haber venido a México, al sureste mexicano, logra dar con la clave del desciframiento de la escritura maya y todo nace en la cripta, en la lápida de Pacal, donde está escrita toda la genealogía, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que se cuenta, él era etnólogo, vivía en San Petersburgo y se va a la guerra en Berlín. Se va con el Ejército Rojo y rescata 2 libros. A partir de esos 2 libros, él logra la clave del desciframiento. Le dice su director de tesis, la escritura maya no es escritura, es otra cosa. Sí. Y él le dice, cualquier cosa que haya escrito un hombre, lo puede descifrar otro hombre. Y da con la clave, que descubre que no era un alfabeto, sino que eran sílabas y que tenía correspondencia en el lenguaje oral y que afortunadamente había mayas, había un lenguaje maya antiguo que todavía se hablaba y pudieron dar con esta historia. Lo interesante en el caso de la Reina Roja, yo pude entrevistar a Norodzov, que fue fascinante, y yo decía, ¿a qué atribuye usted que la cripta y la tumba de la reina no tiene inscripciones? Es una tumba, por eso es tan misteriosa. Claro. Entonces las hipótesis que se derivaron de ese hecho son igual de fascinantes. Norodzov tenía una lectura de las dinastías y le llamaba a ella que podía ser la guacamaya blanca. Es el primero que pone un nombre, la guacamaya blanca, y que probablemente había sido asesinada y que con la prisa de hacer su tumba no habían podido hacer inscripciones. Pero después Marisela Ayala, una gran epigrafista mexicana que acaba de morir, tenía otra hipótesis. Decía, yo creo que lo que pasa es que las borraron. Probablemente Pacal las mandó borrar para él reescribir la historia. En fin, hay una serie de historias paralelas que son fascinantes también, porque ¿quién va a resolver ese misterio? Claro. ¿Por qué? Pero, y seguimos sobre la marcha. Lo que no podemos negar es la participación de una reina, porque como decías al principio del programa, no es esa monarquía que tenemos occidental en nuestra historia, sino cuál era la actividad que tenía una mujer como ella. Entonces ya hablamos de que tenía una alimentación privilegiada, igual que Pacal. También Pacal llega a vivir hasta los 80 y tantos años. Entonces eran una nobleza que recreaban para todos los palencanos esa sucesión de los tiempos y de sus vidas. Entonces, esa cotidianidad de la reina la podemos ubicar en este templo, resguardada de la lluvia, resguardada de todas esas enfermedades, porque ella era muy importante en esa sociedad, ¿no? Ellas, las mujeres, por lo que he leído y por la gente que he podido entrevistar, era importantísima. Nada más ser las custodias de los libros ya le da
una importancia cultural y tenía que ver también con la astronomía. En mi libro yo lo que quise es entablar un diálogo de la reina con las estrellas, porque en el cielo, en las estrellas estaba escrito su destino y estaba escrito su pasado. Y con las matemáticas tan avanzadas que tuvieron, que desarrollaron, dieron con el cero, claro, por ejemplo, y dieron con un calendario que es más exacto que ninguno. Entonces ellas estaban involucradas con todo esto, con la ciencia, con la economía, con la artesanía, con el arte, y están retratadas así, con una absoluta dignidad en los retablos y en los tableros, ¿no? Claro, y a pesar de que no hubo inscripciones en esta tumba, ella participa absolutamente con este tejer, son tejedoras de historias, ¿no? Son estas mujeres las que hilvanan esos huecos. No podríamos entender una historia solamente de hombres si no estuvieran estas importantísimas mujeres, claro, estas protagonistas de la historia, estas hijas de la historia, como la Reina Roja, con esta historia tan apasionante. Adriana, yo te agradezco tanto que hayas querido charlar conmigo, porque además tú fuiste protagonista. No puedo creer lo que has de haber sentido ese momento de encontrar ese enterramiento. Pues todavía, la verdad es que no es que fuera protagonista, pero me tocó contarlo en el periódico, que claro, para mí era una responsabilidad gigantesca, ¿no? Y me tocó contarlo y después en el libro. Y déjame que te diga que pues sigue así, cada 1 de junio, que es el momento, el día de que se abre el sarcófago, ese amanecer tan maravilloso, porque los monos araguatos estaban enloquecidos, las luciérnagas, todo eso le da una magia muy especial, un ambiente muy especial. Entonces, cada 1 de junio, pues hablo con los arqueólogos, con Fanny, por supuesto, y Arnoldo González Cruz, a quienes les cambió la vida, y a muchos otros. Gerardo Fernández estuvo ahí, fue un es un gran arqueólogo que estuvo también ahí, y a todos ellos les cambió la vida, Isabel. Y rescatar desde los huesos la vida de carne y hueso de una mujer de Palenque de hace 1300 años, la Reina Roja. Muchísimas gracias, de verdad me quedo con esta imagen de esta máscara que además ahora anda por el mundo. En Tokio. Dando el rostro de esas mujeres que también nos han dado a nosotros rostro y pertenencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Vindictas Históricas en esta segunda temporada. Nos vemos a la próxima.